Hola, hoy les presentaré Consumo de sustancias durante la pandemia, búsqueda de población de riesgo, trabajo que forma parte del estudio longitudinal Impacto de la pandemia COVID-19 en salud mental, proyecto adjudicado en convocatoria del concurso de asignación rápida de la NIP. La historia mundial ha demostrado que los eventos de incertidumbre y de amenaza para la vida producen un fuerte impacto en la salud mental de las personas, haciendo imprescindible el cuidado de la población para evitar mayores dificultades. Estudios durante la pandemia COVID-19 han reportado altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en población general y universitaria. Otro estudio reportó que los niveles de malestar emocional durante la pandemia eran mayores en jóvenes y personas con bajos ingresos. No encontraron un efecto significativo en la salud mental en quienes pertenecen a una minoría étnica o viven solos. Además, se ha reportado un aumento del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias durante el confinamiento. Por lo tanto, este estudio en particular nos enfocaremos en examinar si los niveles de estrés se asocian al consumo de sustancias durante la pandemia en participantes de dos universidades chilenas. Este estudio longitudinal cuenta con la participación de estudiantes y funcionarios pertenecientes a dos universidades de las regiones de Coquimbo y de la Araucanía, con una media de edad de 30 años, 69% mujeres y 54,5% menores de 25 años. Es importante considerar que esta población ha tenido que adaptarse a constantes cambios producto de la pandemia, que han generado a su vez una alta demanda a nivel académico y laboral. A la fecha, los participantes han completado 4 cuestionarios en línea desde julio hasta octubre sobre malestar emocional, depresión, ansiedad y estrés, consumo semanal de alcohol prepandemia y durante la pandemia y frecuencia de binge drinking. En las primeras 3 mediciones, Coquimbo se encontraba en cuarentena y Temuco en paso 3 y 4. En la última medición en octubre, ambas ciudades se encontraban en paso 2. A continuación, analizaremos las diferencias por edad y género en síntomas depresivos, ansiosos y de estrés. De manera general, los resultados de la 21 muestran que un 75% de los participantes menores de 25 años presentó malestar emocional significativo. Cada gráfico muestra los puntajes totales por escala para cada grupo de edad y género. La línea punteada representa puntos de corte para cada escala. Sobre ese punto de corte existiría malestar emocional significativo. En las tres escalas se observan diferencias significativas por edad. En las tres escalas se puede observar que los promedios de los participantes menores de 25 años se encuentran sobre el punto de corte, por lo que estaría mostrando malestar emocional significativo. Entre hombres y mujeres se observan diferencias significativas solo en menores de 25 años, por tanto las mujeres jóvenes estarían presentando mayor sintomatología que los hombres jóvenes. Al analizar la variable de pueblos indígenas por edad en las tres escalas, existen diferencias significativas solo en menores de 25 años, es decir, jóvenes pertenecientes a un pueblo indígena presentan mayores niveles de síntomas que quienes no pertenecen. En síntesis, estos resultados nos sugieren que las poblaciones de riesgo en salud mental serían jóvenes menores de 25 años, en especial mujeres y quienes pertenecen a algún pueblo indígena. Con respecto al consumo de alcohol y cigarrillos, en las tablas se puede observar el porcentaje de participantes que aumentaron la cantidad de vasos de alcohol semanal y cigarrillos diarios durante la pandemia, comparado con su periodo previo. En cuanto al consumo total de vasos de alcohol durante la última semana, un 25% de los participantes aumentaron su cantidad de alcohol consumida durante la pandemia comparado con su consumo prepandemia. Aumento significativamente mayor en mayores de 26 años comparado con los jóvenes. En relación al consumo diario de cigarrillos, un 7% del total de los participantes aumentaron la cantidad de cigarrillos diarios durante la pandemia comparado con el periodo previo. Un 10% de los participantes aumentaron la frecuencia de binge drinking en la pandemia, tomar 5 tragos o más en una sola ocasión. Al comparar la frecuencia de binge drinking prepandemia y durante la pandemia, se observó que los participantes mayores de 26 años aumentaron la frecuencia de binge drinking significativamente más que los menores de 25 años. Para responder al objetivo de este estudio, usamos regresión logística tanto para examinar la asociación entre binge drinking y estrés como para el consumo de alcohol y soledad emocional. En el gráfico se muestra la probabilidad de pertenecer al grupo que aumenta la frecuencia de binge drinking en pandemia versus mantener o disminuir, según el puntaje total de la escala de estrés del DAS-21. Se observa que a medida que aumenta el nivel de estrés, la probabilidad de pertenecer al grupo que aumenta la frecuencia de binge drinking se incrementa desde un 10 a un 25%. En el caso del consumo de alcohol y la soledad emocional, en el gráfico se muestra la probabilidad de estar en el grupo que aumenta el número de tragos de alcohol en pandemia versus mantener o disminuir, según los niveles de soledad emocional durante la pandemia. Es decir, quienes mantienen su nivel de soledad emocional comparado con el periodo prepandemia tienen un 20% de probabilidad de aumentar su nivel de consumo de alcohol en pandemia, mientras que quienes se sientan más solos durante la pandemia, la probabilidad de aumentar su consumo de alcohol es de un 28%.
Al inferior de cada gráfico se encuentra el IRR y el intervalo de confianza. Estos resultados resaltan el rol del estrés y la soledad emocional en el aumento del consumo de alcohol durante la pandemia. A continuación vamos a analizar las variaciones de malestar emocional en el transcurso de las 4 mediciones entre julio y octubre. Los gráficos muestran los promedios por cada escala de las 21 depresión, ansiedad y estrés en cada medición, julio, agosto, septiembre y octubre para cada grupo de edad. De manera general se observa que los promedios de las escalas de malestar emocional han ido disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Se mantienen las diferencias entre los grupos de edad. Los jóvenes siguen presentando mayor malestar emocional que los mayores de 26 años a lo largo de las mediciones. A continuación se muestran algunas diferencias significativas en cada escala a lo largo de las mediciones. Principalmente existen diferencias en el grupo menor de 25 años en la primera y la última medición y entre la primera y la segunda medición. Es importante destacar que aun cuando se aprecia una disminución de malestar emocional, el grupo de jóvenes sigue presentando sintomatología sobre el punto de corte considerado como normal. Al igual que en la diapositiva anterior, aquí analizamos el consumo de alcohol antes y durante la pandemia. En la tabla se observa el porcentaje de participantes que aumentaron su consumo de alcohol durante la primera medición en julio, comparado con el periodo prepandemia. Aumento significativamente mayor en participantes mayores de 26 años comparado con los jóvenes. El gráfico muestra el consumo de alcohol a lo largo de las mediciones en el grupo que aumentó su consumo en la primera medición y el grupo que mantuvo o disminuyó su consumo. Se aprecia que ambos grupos tenían un consumo similar antes del comienzo de la pandemia. En quienes aumentaron el consumo se observan diferencias significativas entre el consumo antes de pandemia con la primera y la última medición. En el grupo que disminuyó su consumo se observan diferencias significativas antes de la pandemia con todas las mediciones posteriores. Finalmente se destaca que el grupo que aumenta su consumo durante la pandemia ha ido disminuyendo sus niveles de consumo a lo largo de las mediciones. Como conclusión, se puede señalar que la población de riesgo a mayor malestar emocional durante la pandemia son los jóvenes, las mujeres y quienes pertenecen a pueblos indígenas. A lo largo de las mediciones durante la pandemia se observa una disminución del malestar emocional. No obstante, continúan síntomas de riesgo, especialmente en jóvenes. Además, un tercio de los participantes mayores de 26 años han aumentado el consumo de alcohol durante la pandemia. Por otro lado, el estrés y la soledad emocional serían factores de riesgo para el aumento del consumo de alcohol, ya que a mayor estrés, mayor probabilidad de aumentar la frecuencia de binge drinking y a mayor soledad emocional en la pandemia, mayor probabilidad de aumentar el consumo de alcohol. Por lo tanto, los resultados resaltan la necesidad de monitorear a la población vulnerable, evitando consecuencias irreversibles. A partir de estos hallazgos, sugerimos intervenciones enfocadas en grupos focalizados de jóvenes y mujeres, además de la promoción del bienestar emocional y activación de redes de apoyo. Muchas gracias.